Dios les bendiga, hermanos, amados y amigos que siguen esta transmisión. Vivimos en un tiempo muy difícil donde hay aflicción, angustia y muchas razones por las cuales pudiéramos estar preocupados. No está por demás comentar el tiempo de esta pandemia donde ha dejado pérdidas de familiares y amigos, problemas en la economía por falta de trabajo, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Pero hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos trae esperanza y confianza, basado en el Evangelio de San Juan capítulo 14, del verso 1 al 6, porque también los discípulos de Jesús se vieron turbados y el Señor tuvo que darles un mensaje para fortalecer su fe. Y veamos lo que dice la palabra en el Evangelio de San Juan 1 del capítulo 14. Y dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La pregunta es, ¿por qué razón estarían turbados los discípulos? Puesto que Jesús días antes les había mencionado que le era necesario ir a Jerusalén y morir, pero al tercer día resucitaría. Veamos lo que nos dice en Mateo capítulo 16, verso 21. Y la palabra nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En San Juan capítulo 13, verso 1 nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y con mucha razón creo que los discípulos estaban turbados porque no comprendían que era necesario que el Señor Jesús muriera. Tal vez en sus mentes se cruzaban aquellas escenas donde veían a Jesús sanar a los enfermos, ver milagros y haber pasado unos días al lado de su maestro muy felices. Pero cuando Él les menciona que es necesario, que Él tenía que morir, entonces empezaron a sentirse turbados. Por eso la palabra les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y es necesario creer en el Señor Jesús. Es trascendental para nuestra vida, es fundamental que nosotros creamos en Jesús, y por eso la palabra de Dios en cada libro nos habla sobre nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, profecías de lo que Él iba a cumplir, y en el Nuevo Testamento vemos cumplido la misión y la obra que Él vino a hacer para salvar a la humanidad. Pero veamos qué dice el versículo 2 de San Juan capítulo 14. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Podemos traducir la morada para nuestros días como la casa en donde habitamos, en la casa donde tal vez nos sentimos seguros. Pero Jesús les habla de una morada especial, un lugar donde les dice: y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tal vez el Señor Jesús quería quitar un poco de la mente de los discípulos el estar pensando en lo terrenal, en lo material, sabiendo que lo espiritual es de más provecho. Y dice el versículo 3: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Sabemos que el Señor Jesús regresará por su iglesia, y es necesario que tú y yo nos preparemos para este gran evento maravilloso. Y le sigue diciendo: y os tomaré a mí mismo,
Recuerda que desde el momento en que creíste en la palabra del Evangelio, fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. Y les dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Imagínate qué maravilloso estar con el Creador de la vida, con el Creador de este mundo y estar al lado de Él. El versículo 4, Jesús sabiendo y quería afirmar en el corazón de los discípulos que estaban conscientes de que Él era el único, porque dice la palabra, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y quiero enfocar esta reflexión en tres aspectos muy importantes para poder llegar a Dios Padre. Jesús afirmó ser el camino al Padre, no un camino, sino el único camino. Por ahí he escuchado que la gente dice que todos los caminos llevan a Roma, pero déjame decirte que el único camino hacia Dios es Jesucristo. No es cuestión de religión, sino de una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 14, versículo 2, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero ¿por qué Jesucristo es el camino? ¿Qué hizo Jesucristo para que Él mismo se expresara como el camino? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 29, encontramos el testimonio de un hombre llamado Juan el Bautista sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué representa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él representa la solución que Dios nos da para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el perfecto y único sacrificio por el pecado. Es el perfecto sacrificio que Dios proveería como expiación por los pecados de su pueblo. Recuerda que su nombre Jesús significa porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, pero también representa algo muy maravilloso.
En lugar del pecado está el perdón de Dios. En lugar del odio está el amor de Dios. En lugar de la esclavitud está la libertad que Dios nos ofrece. En lugar de la enfermedad está la sanidad de Dios. En lugar de nuestra maldad está la inocencia de Jesús. En lugar de la soberbia del hombre está la humildad de Jesús. En lugar del prestigio está el servicio. Y resumiendo todo esto, puedo decirte que Jesús es la ofrenda por el pecado de la humanidad. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Veamos otra referencia de la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hay más citas de la Biblia que nos hablan sobre que Jesucristo es el único camino hacia nuestro Dios el Padre. En Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 16, 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Asimismo en primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 nos dice, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y quiero compartir un testimonio acerca de cómo Jesucristo es el único camino hacia Dios. Hace años un joven me trajo a su tío y era un hombre que por más de 15 años había trabajado y no había descansado. Él pensaba que el camino correcto era trabajar. Por supuesto que tenemos que trabajar, pero él no había pensado en Dios, no había pensado en su familia. Y su mismo jefe le dijo, ¿sabes qué? Has trabajado por muchos años. Yo quiero darte 2 meses para que estés con tu familia. Y este varón vino a la Ciudad de México. Él estaba trabajando en Estados Unidos a visitar a su familia. Y resulta que en esos días él se pone enfermo, acude al médico y le dice, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer en el estómago. Y este joven lo trajo y me pidió, hermano, pudiera hablar con mi tío. Gracias a Dios tuve el privilegio y la oportunidad de compartir el plan de salvación a este varón. Y él aceptó a Jesucristo en su corazón y dijo, cuán equivocado estaba. Sé que es importante trabajar, pero también es más importante que en nuestros planes esté Dios, que busquemos a Dios, que pensemos en Dios. Y efectivamente, este varón a los 2 meses, después de haber disfrutado a su familia, partió con el Señor. Y qué bendición saber que Dios le dio la oportunidad, aunque había gastado muchos años en trabajo, no había considerado a su familia. Dios le dio la oportunidad de estar con su familia durante 2 meses. Pero la bendición es que él, al morir, tenía a Cristo en su corazón, porque tenemos la promesa también de este gran camino que es Jesucristo. Y dice su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él le va a resucitar en el día cuando Él regrese por su iglesia. Quiero platicar con ustedes sobre otro aspecto muy importante. Ya vimos cómo Jesús le dijo a Tomás, yo soy el camino, pero ahora vamos a ver
cuando le dijo, yo soy la verdad. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, del verso 37 al 18, encontramos un diálogo donde Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y tal vez podemos cuestionar por qué el Señor no le respondió y le aclaró lo que es la verdad. Pero a través de estos versículos que quiero compartir con ustedes, nos vamos a dar cuenta de lo que es la verdad. Podemos decir que la verdad es la certeza, la verdad es ser auténtico, la verdad es que lo que yo diga con mis palabras lo respalde con mis hechos. Y para mí no hay gran verdad más que esta, que Jesús dijo quién era y lo comprobó con sus hechos. Él dijo que resucitaría y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y vive en el corazón de todos aquellos que creen en Él y lo reciben en su corazón. Pero veamos qué nos dice la palabra. También en el versículo 16 del capítulo 1 nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y un versículo que se les va a grabar porque está muy sencillo, capítulo 17, versículo 17 del Evangelio de San Juan nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y qué más claro que la misma palabra de Dios es la verdad y esa verdad es Jesucristo. En contraste con la verdad, la Biblia nos dice que la mentira proviene del diablo. Y en el capítulo 8 de San Juan, versículo 44, donde Jesús les explica a los judíos que el que hace pecado es esclavo del pecado y que necesitaban ser libres por el Hijo para que fueran verdaderamente libres. Pero ellos le dicen que ellos no están en pecado, que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús les empieza a decir, pero en el versículo 44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero Dios y Cristo son verdaderos y nos han comunicado la verdad. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El apóstol Pablo también nos lo expresa en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En otras palabras, Jesucristo tomó nuestro lugar. Él fue la ofrenda que cumplió la justicia que un Dios santo demanda para que el pecado sea perdonado. Y esto lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El tercer aspecto que quiero tocar es que Jesús dijo, yo soy la vida. Sabemos que la vida proviene de Dios. Él nos dio la vida y también Él tiene derecho a pedirnos esa vida. Cuando Él hizo a Adán, dice que sopló aliento en él y fue un ser viviente. Pero veamos qué nos dice la Escritura en San Juan capítulo 1, verso 4, donde dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En San Juan capítulo 1, verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Asimismo en San Juan capítulo 6, verso 47 nos dice, de cierto te digo, el que cree en mí
tiene vida eterna. Cuando tú encuentras en la palabra de Dios 2 veces una palabra, como en este versículo, de cierto te digo, nos está diciendo, es seguro, esta es la verdad. Por eso tenemos vida en Jesucristo. En San Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo Señor Jesús que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hace una comparación hablando del diablo. En San Juan 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el verso 11, el mismo Jesús volvió a decirnos, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero hay otra cita que nos aplica hoy en día a nosotros, y es en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí hago un paréntesis, porque dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay otra gran verdad maravillosa, porque la Escritura dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto significa que es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe en Jesucristo. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:1 también nos dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, hermanos amados y amigos que nos están acompañando en esta transmisión, si tú anhelas encontrar el camino que es verdadero y que te produzca vida, déjame decirte que solo en Jesucristo lo encontrarás. El hombre siempre se ha preguntado, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y ciertamente muchos pueden decir, ser feliz, sentirme realizado, lograr alguna carrera, darle lo necesario a mi familia. Pero déjame decirte que Jesucristo nos lo dejó bien claro. Y en el capítulo 17 de San Juan, verso 3, nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en primera de Juan, capítulo 5, verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, en conclusión de lo que hoy te comparto, es que si tú estás en Cristo, estás en el camino correcto, estás en la verdad y tienes la vida de Dios. Pero todavía falta un regalo más, y es que dice el verso 6, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que déjame decirte que si tú estás confiando en Jesucristo, estás creyendo a su palabra, donde esté Jesús, donde esté el Padre y el Espíritu Santo, ahí también estarás tú. Pero si tú, amigo que me estás escuchando y no
conoces a Jesús, has venido a la iglesia, te gustan los cantos, las alabanzas, incluso la reflexión de la palabra, pero aún no le entregas tu corazón a Jesús. Tú necesitas saber algo muy importante. ¿Qué pasaría si tú o yo en una semana nos toca morir? ¿Estás seguro que irías al cielo? Debes de saber que Dios te ama, y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú necesitas reconocer que eres pecador. También yo soy pecador, porque la palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios de tus pecados, como lo dice en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Por eso la palabra dice que mas a todos los que creen, a los que le recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, amigo que tú me escuchas, yo sé que tú necesitas a Jesús. Él te puede ayudar a salir de este tiempo tan difícil en el cual estamos viviendo. Yo quiero guiarte en una oración, porque también yo un día, hace años, lo hice, y déjame decirte que mi vida fue transformada por Jesucristo, y que ahora estoy en el camino correcto, que ahora conozco la verdad y sé que ahora he disfrutado de la vida que Dios me dio. Cierra tus ojos y repite conmigo: Dios, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que tú vengas a mi vida. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ahora sé que tú moriste en la cruz, que derramaste tu sangre preciosa, pero que te levantaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Por eso yo hoy abro mi corazón y te pido: Jesús, ven a mi vida, y que a partir de hoy tú tomes el control de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias. Amén. Pero también quisiera hacer una oración, que tú, ya que eres cristiano, que conoces la palabra de Dios, y déjame decirte que es importante que hoy más que nunca sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos memorizándola, sigamos confirmando que aún que todo esto que está pasando ya estaba escrito, ya había sido advertido por el Señor Jesús, y Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú nos has dejado la palabra que es la verdad, donde hemos conocido que el único camino para llegar hacia el Padre es a través de Jesucristo. Él es la verdad. Y te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo. Señor, que ellos sientan tu mano de poder, que recuerden las promesas, porque tú lo dijiste, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, enviamos esta palabra de bendición a todos los que nos están escuchando, y confiamos, Señor, que tú nos vas a sacar adelante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, en la pantalla aparecerán los números telefónicos de la iglesia
y siempre hay alguien aquí para recibir su llamada y orar por usted en cualquier necesidad que tengan. Y esperamos en Dios que muy pronto podamos reunirnos y gozarnos con el Señor Jesucristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Hasta luego.